Dígame cómo se ve. Buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por estar aquí. Porque estos días hemos tenido aquí en Barcelona un frío horroroso. Que les comentaba, buenas tardes, doctor. Que les comentaba que, bueno, a ver si el día que la charla pues podemos hacerla tranquilamente. Quiero saludar a los amigos de otros sitios que nos están viendo por esta técnica nueva, que es en online. La verdad es que creo que es la primera vez que este auditorio, que por cierto es encantador, se adapta para hacer una charla online, que nos puedan ver gente pues, de diferentes países, como es el caso. Es una tertulia, no es un discurso, no es me gustaría que hubiera una participación de todo el mundo, que todo el que tenga algo que decir que vaya levantando la mano y yo me paro, porque como tenemos el guión de las diapositivas, pues aunque en un momento se me interrumpa, pues retomo el ritmo enseguida. Ahora, la pregunta de por qué enfermamos, quién es aquel, que puede hacerle ver, si me permiten, el éxito, la cantidad de personas interesadas en saber por qué enfermamos. Pensé, bueno, podríamos haber puesto un título menos llamativo, pero bueno, como había estado reflexionando sobre estos temas, pues me pareció un tema interesante para tener. ¿Por qué enfermamos? Pues estoy seguro que ya muchos de ustedes, aunque hasta ahora no tienen por qué haberse lo preguntado, ni se lo preguntarán a lo mejor a partir de hoy, pero pues porque hay muchas infecciones, pues porque hay factores ambientales, pues porque hay estrés, pues de eso vamos a hablar, de por qué enfermamos, visto de una forma absolutamente distendida, pero no exenta, porque no sabía hacerlo, del rigor académico necesario. Entonces, pues vamos a empezar. Este es un pequeño resumen, pues para que sepan dónde vamos a ir, por qué enfermamos, pues factores ambientales o cualquier otro tipo. ¿Por qué no empezar por definir la enfermedad? ¿Por qué no empezar por definir la enfermedad? Esta es la enfermedad que clásicamente utilizamos en medicina. Esta es la definición que utilizamos para definir la enfermedad. Yo he estado buscando desde cuándo publicó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cuándo publicó esta definición, y no lo he encontrado. Estoy familiarizado con buscar. Póngase aquí, doctor, si le parece. He estado buscando de cuándo data esta definición. Está publicada en el 48, pero no sé en qué artículo, en qué libro, y es la definición oficial de enfermedad. Y vamos a reflexionar juntos. Por ejemplo, pone, es una alteración o desviación del estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo. Yo me atrevería a decir que ya empezamos con tiranteses, porque lo del cuerpo, el cuerpo se refiere también al psiquismo, se refiere a las emociones. El cuerpo, parece que uno, cuando habla del cuerpo, se refiere al orgánico, al hígado, al riñón, a la cabeza, pero a las emociones no tanto. Una o varias partes del cuerpo, de causas en general conocidas. Bueno, en los años 80, en Estados Unidos, hubo un movimiento que se llamaba, que lideró un autor que se llama Lipovsky, reivindicando el concepto de no sé si está haciendo, enfermedades médicamente inexplicables. Fíjense el nombre, es un término, en inglés es MUS, son las siglas de enfermedades médicamente inexplicables. Fíjense el nombre, 1985-1985. O sea que la definición de la OMS de causas conocidas
ya también queda un poco colgando. Síntomas y signos cuyas características y evoluciones más o menos previsibles. O sea, que es previsible cómo va a evolucionar un virus, por decir algo que hemos sabido hace poco. Porque unas veces el paciente acababa en intensivos, otras veces no acababa, otras veces era un resfriado en casa. O sea que la definición de enfermedad de la OMS es un poco obsoleta y poco elaborada. Y si vamos al concepto de salud, pues fíjense, es un estado de bienestar físico, mental y social. Como dice un amigo mío, que estoy seguro que me está viendo en Santiago de Chile, esto parece más una definición del orgasmo. Realmente. ¿Por qué? Es verdad, o sea, es una definición, pero claro, esta definición de salud se presta, o se ha prestado, mejor dicho, a que en el 2015 el manual de enfermedades que publica Estados Unidos, DSM, que seguro que han oído hablar de él, hable de trastorno. Ha creado el DSM-5. El DSM-5, que lo han publicado en el 2015, ha creado el término trastorno, ha multiplicado el término trastorno, de forma que ahora todos son trastornos. Todos son trastornos, trastornos alimenticios. Yo rara vez no tengo un paciente delante que no tenga un trastorno de intolerancia a algo. Y estoy seguro que muchos de ustedes les pasa lo mismo. Todo el mundo tiene hoy un trastorno. Preferiría que no estuvieran de acuerdo conmigo en casi nada. Porque, como dice un autor coreano, bueno, pues vamos a llegar. Ahora llegamos. Ahora llegamos. Dice un autor coreano, afincado en Friburgo, que si todos estuviéramos de acuerdo en todo sería el infierno de lo igual. Todos pensamos igual y todo es igual y todos estamos igual, pues nada, nos morimos porque todo es igual. Bien, el concepto de trastorno ha hecho que ha aparecido en el DSM-5 en 2015 con una fuerza trastorno por déficit de atención, trastorno alimentario, trastorno. Hay una autora bonaerense que en un congreso mundial de psiquiatría, la conferencia era sobre el trastorno por aburrimiento. Pero claro, si reflexionamos juntos, de lo que se trata, ¿quién se va a beneficiar? ¿Quién se va a beneficiar de que haya un trastorno por déficit de atención, un trastorno por aburrimiento? Y también hay alguna autora que habla de que dentro de poco tendremos que tratar el aburrimiento. No puede ser que la gente se aburra, es un trastorno. Tenemos que tratarlo. Ahora profundizaremos en ese concepto. Fíjense a qué extremo llega el anterior director del DSM, el DSM-4, Alain Frances, publicó un escrito diciendo que el DSM-5, incluyendo tantísimos trastornos, era un gravísimo error. El concepto de trastorno abre la puerta a medicalizar la existencia. Esto de medicalizar es un concepto apasionante. La primera vez que se utiliza es en el siglo XVII. ¿Y saben referido a qué? Algo que conocemos todos. Entonces fue por las epidemias de peste. Había muchísima peste, en 1650, muchísima peste. Y entonces medicalizaban, pero el concepto de medicalizar entonces era el de aislar, lo que hemos hecho nosotros en el mundo, aislar a la gente, medicalizar, se aislaba. Incluso en París se hablaba de tirar algunos edificios para que corriera el aire para evitar la transmisión de la peste. Ustedes saben, a través de las ratas. Pues así nació el concepto de medicalizar. Medicalizar un individuo y ahora tiene otra connotación, es darle medicamentos para hacerlo.
Si tiene un trastorno por déficit de atención, la industria tiene una cosa. Que tiene una fibromialgia, la industria tiene una. Que tiene un trastorno de aburrimiento, no se preocupe que le daremos una pastilla. O sea que detrás del DSM-5 con sus trastornos, sin duda alguna, se esconde un exceso de medicalizar la existencia de las personas. He de decirles que hay un movimiento muy potente, que me encanta, a mí me gusta muchísimo la historia de la evolución, y es la medicina de la evolución. La medicina basada en la evolución de la especie. No sé si alguna vez se han acercado a este tema, es un tema apasionante. Voy a hacer, como decimos aquí, sin sentido, para si les gusta. Mire, esto de la medicina de la evolución se basa en un libro que escribió Charles Darwin en 1855. En ningún momento Darwin dijo que era la supremacía de los más fuertes, ni de los más superdotados, ni de los más... Era de los más aptos, de los que más se adecúan. Este tema de la evolución hoy está totalmente admitido, aunque es verdad, igual que hay terraplanistas, pues hay gente que niega la evolución, pero es un tema, más es un tema interesantísimo. Les cuento. El primer primate, voy a visitar una geóloga. El primer primate se tiene constancia que existió hace 40 millones de años. 40 millones de años. ¿Y por qué sabemos que es primate y no es un homínido? Porque los pasos que dan son pasos cortos. ¿Cómo se identifica los que aparecen ya como homínidos? Hace 3 o 4 millones de años, que se llaman Australopithecus. Seguro que han oído hablar de Lucy, que cuando la descubrieron estaba sonando la música de los Beatles. Ahora ya se ha encontrado una más antigua, que se llama el Beetlejuice, pequeño pie, y que es todavía más antigua. Hace 4 millones de años que existió Beetlejuice. ¿Y por qué se sabe ya que es un homínido? Porque es capaz de dar zancadas. Y porque puede hacer la predicción, que es tanto como hacer el... Mientras no dan zancadas, no se considera que venimos de... Pues eso, hace 3 o 4 millones de años aparecen los Australopithecus, y luego aparecen, cuando hace 800.000 años o 1.000.000 de años, aparecen los Homo habilis, que ya tienen más manejo. En Atapuerca, en Burgos, si tienen ocasión, hay un museo que se llama el Museo de la Evolución, porque lo dirige Juan Luis Arzuaga, que está aquí en esta diapositiva conmigo, sale muchísimo en la tele, y que su nombre es brillantísimo y que le apasiona el mundo de la evolución. Pues estos vivieron hace 500.000, 600.000 años. Y, claro, en ese momento sabe que no. Bueno, y Aristóteles, ¿cuándo? Cuando empieza la civilización occidental. Decimos 40 millones los primates, 3 millones los Australopithecus, 500.000, 800.000 los Homo habilis, los neandertales 250, 100.000 años atrás, y la Grecia clásica, cuando empezamos a pensar en serio, pues hace 300 años. Esta ha sido la historia de la evolución. Pues la historia de la evolución hoy es nadie la puede dudar. De hecho, fíjense, el premio Nobel del 2022, el último premio Nobel de Medicina, se lo han dado a un ruso, adjudicado en Berlín. ¿Y qué es lo que ha visto este ruso? Pues este ruso ha visto en Eurasia, Europa con Asia, que se juntaron los neandertales con otros que no se habían visto antes, en una cueva que se llama la cueva de Nisova.
y que hay genes compartidos de los neandertales, de los cuales venimos, con aquellos. Pero lo más interesante no es eso. Lo más interesante, espectacularmente interesante, que les va a llamar mucho la atención es lo siguiente. Ese homínido que vivió hace 50.000 años, y que comparte genes, muchos genes, con los neandertales, con los que los conocieron, comparte un gen con los tibetanos. Ustedes saben, pues el Himalaya son las montañas más altas del planeta. ¿Y saben ese gen para qué sirve? Para poder vivir en situaciones con poco oxígeno. O sea, es la teoría de la evolución puesta en pie. Es decir, son los más aptos, los que se adaptan. Los tibetanos se han adaptado a vivir en el Himalaya heredando un gen que les viene como mínimo de hace 50.000 años, y ese gen se ha mantenido. Nosotros no lo tenemos. Nosotros no lo tenemos. ¿Saben quién los tiene también? Algunos superatletas, probablemente Rafa Nadal. ¿Por qué? Porque son los que se adaptan a vivir con poco oxígeno. Necesitan respirar poco para tener mucho oxígeno. Pero fíjense lo interesantísimo. Los tibetanos, los que viven en el Himalaya, tienen un gen que ya tenían hace 50.000 años atrás. Eso demuestra la evolución, pero no la evolución los más fuertes, los más superdotados, los más inteligentes. No, 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 no. Los que mejor se adaptan. Los que no se han adaptado a vivir en el Himalaya, porque no tienen ese gen, pues han perjudicado. Pues bien, hay muchas personas que dicen que todas las enfermedades vienen de la evolución. No se puede explicar ninguna enfermedad, ni la fibromialgia, ni las intolerancias, ni nada, si no es a la luz de la evolución. ¿Y cuál es la luz de la evolución? ¿En qué se basa? Pues se basa en un profesor de la universidad, fue el director del Museo de Zoología de Harvard, que es George Simpson, que introdujo un concepto del que voy a ir hablando, que es apasionante, que se llaman las contingencias adaptativas. ¿Qué son las contingencias adaptativas? Las cosas que pasan en el planeta y que hacen que nos tengamos que adaptar. Ahora llego. ¿De qué depende la evolución? Pues depende de las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel, seguro que las conocen, era un fraile agustino de Austria que cultivaba guisantes y observó que a lo mejor saltaban 2 o 3 generaciones los guisantes para salir unos más pequeños, otros más grandes, unos con pecas, otros sin pecas. Las leyes de Mendel son apasionantes. Seguro que en su familia, yo en mi familia he tenido la ocasión de ver cómo una sobrina nieta es morena, 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 morena. No le he traído una foto, pero lo pensé. Pero es que su hermanita es rubia, 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 con ojos azules como su padre. Y es que en algún momento la rama mía, que es mi sobrina, la madre, tendría un gen rubio con ojos azules, que como es recesivo no se ha transmitido hasta que se ha juntado con otro rubio con ojos azules. Esa es la maravilla de las leyes de Dios. Es imprevisible. Hombre, ya si aparece un niño negro, será más difícil de justificar, pero bueno, no entremos. La segunda causa son las genéticas de las poblaciones. Cada población, la nuestra, pues tiene unas características, indudablemente. Incluso si ustedes se fijan, las características del Mediterráneo son diferentes a las del el País Vasco o Galicia, no hablemos también de Andalucía. Hay unas características en poblaciones más o menos determinadas, aunque luego hablaremos de eso. Por supuesto, de la selección natural de Darwin. Se adaptan, que ese es un matiz muy importante, no es que sean los mejores, es el que mejor se sabe adaptar a las nuevas situaciones. Y con relación a esto, vale la pena hacer
este comentario. Las contingencias adaptativas. O sea, a lo largo de la evolución se van sucediendo una serie de contingencias adaptativas en terminología de Simpson. ¿Qué quiere decir? Pues que hay una glaciación, que la última fue hace 12.000 años, que hay un movimiento de tierras, que si África se une a Europa por Euroasia, pues esos son contingencias adaptativas. Claro, una contingencia adaptativa en la evolución tiene que verse reflejada a nivel de los gametos, que son las células de la reproducción. Yo puedo, lo que propuso con anterioridad a Darwin, un filósofo francés, era, si me corto un brazo y la siguiente generación se corta un brazo y la siguiente generación se corta un brazo, al final nacerá con un brazo menos. No, eso no tiene sentido. Tiene que haber una mutación a nivel de las células reproductoras. Entonces, como la charla está hecha para crearles dudas y que discrepen, este amigo mío del que les he hablado habla de la sociedad híbrida, de que estamos construyendo una sociedad híbrida. ¿Por qué? Porque ya lo ven. Ahora mismo somos una sociedad híbrida y cada día lo somos más. Cada día necesitamos más de la tecnología. No hablemos de para ir en el coche, para comunicarnos, para el WhatsApp. Y esto solo ha hecho que empezar. Estamos en una sociedad híbrida. Y entonces, aquello de por preguntarse con cosas, la tecnología será una contingencia adaptativa. Porque yo les puedo asegurar que tengo cantidad de pacientes que tienen patología de mano. Yo soy reumatólogo desde que tenía 27 años. No voy a decir mi edad, no quiero impresionar. Desde que tenía 27 años soy reumatólogo. Nunca he visto tanta patología de manos como veo ahora. Y el doctor Latorre, que está aquí presente, estoy seguro que si le pregunto, diría más o menos lo mismo. Las tendinitis de Dequerdén, está todo el mundo, lógicamente. Yo el primero, lamentablemente, claro, como tengo hijos, tengo que estar pendiente. Pero estamos todo el rato tecleando. Habrá una contingencia adaptativa, tendrá que adaptarse la sociedad, no, perdón, el individuo. Habrá una evolución también de eso. Porque en un momento dado el primate dejó de andar así para andar dando zancadas. En un momento el primate dejó de hacer así para hacer así. Esas contingencias adaptativas, ¿cómo se miden? ¿Cuándo se producen? No sé, es una pregunta. Igual estamos delante de una contingencia adaptativa basado en el concepto que comparto del profesor Fernando Lolas de sociedad híbrida, de sociedad que hoy la especie humana comparte espacio con una tecnología que nos invade totalmente. Bueno, espero que vayan discrepando progresivamente. ¿Qué dice la...? Pero claro, otro factor que nos puede hacer enfermar son los factores biopsicosociales. Influencias ambientales, exposomas sociales y culturales que afectan a la salud y al comportamiento de las personas. Este concepto de exposoma lo crea un americano que era director del Instituto de Investigación del Cáncer, hablando de exposoma. Ahora lo volveré a citar, pero bueno, ya lo digo. Exposoma es todo lo que nos entra en nuestro organismo y nos perturba. Las comidas, las vacunas, puedo decirlo, no hablemos de los virus, que será otro momento. Las vacunas, el ruido, todo eso son exposomas, son cosas que nos tienen. Director del Instituto de Investigación del Cáncer de Estados Unidos, Christopher White. Todas las especialidades, puesto estas por poner algunas, todas las especialidades hoy hablan de la importancia de los factores biopsicosociales como causa de enfermedad. Dermatología, reumatología, cardiología, etc.
Pero claro, no actúan como el principio de causa única, que decía Leibniz en el siglo XVII. Actúa como un factor de riesgo, el que aumenta la probabilidad de tener los cromosomas de vida, los factores biopsicosociales, aumentan la probabilidad de desarrollar una enfermedad. Bueno, y vamos a seguir con las causas, las infecciones. Las infecciones lo hemos vivido terriblemente. Los virus. Los virus, fíjense, son como los terroristas. Siempre van un paso por delante de nosotros. El virus se muta, el virus, se recordarán el virus del SIDA. De pronto aparece en una sociedad ya avanzadísima, aparece el virus del SIDA que mata un montón. El COVID, ni les cuento. O sea, las infecciones siempre van un pasito por delante. Que les voy a contar lamentablemente de los terroristas. Yo muchas veces en los aeropuertos y tal, digo, pero si ahora ya estarán ideando, que quiere hacer algo, ya está metido en su despacho ideando cómo sortea todo lo que aquí nos tienen a 40 personas haciendo cola, cuando el terrorista tarde o temprano ideará otro sistema para hacer daño. Y lamentablemente los que ya tenemos una edad, lo sabemos. ¿Qué dice? Este concepto de migratología de Julian Hussey me encanta. Fue director de la UNESCO. ¿Por qué? Porque dice que la esencia del hombre son las migraciones, el moverse, y la capacidad de reproducirse fuera de su grupo. Que otras especies esa facilidad no la tienen. De migrar, y de, porque es lo que les voy a contar. Antes hablaba de un autor coreano afincado en Friburgo, que es un señor coreano que se estará casado a lo mejor con una alemana, lo ignoro, ¿no? Chulan. Escribió un libro precioso que se llama La sociedad paliativa. Realmente esa capacidad de reproducirse fuera del grupo, de un asiático, de un señor africano, eso es una característica. Pero claro, el tema de la migratología es un tema muy interesante, porque es un tema que afecta a los médicos, realmente, porque nos traen infecciones y les damos infecciones. Nos traen un tipo de alimentos y les damos un tipo de alimentos. Tenemos un ambiente y ellos venían de otro ambiente. Es decir, sus legislaciones no tienen nada que ver con las nuestras. Yo en algún momento he intentado hacer un congreso de migratología donde estuvieran afectados abogados, médicos, geólogos, epidemiólogos, y bueno, no voy a entrar en detalles, pero todo el mundo pensaba que teníamos algún interés cuando estalló presión de una sociedad y no había ningún tipo de interés. En fin, el concepto de migratología es un concepto que en el futuro las siguientes generaciones se tendrán que preocupar de ellos sin duda. Los agentes factógenos, ya los hemos dicho, los esposomas, el ruido, por ejemplo. ¿Saben ustedes que España es el segundo país más ruidoso del mundo? El segundo país más ruidoso del mundo, detrás de Japón. Yo creo que los barceloneses, ya lo hemos dicho, los segundos, nosotros vamos a ganar con la señora Colau, vamos a arrasar. Soluciones de compromiso, la ergonomía. Claro, ¿por qué enfermamos por ergonomía? Pues fíjense, la longevidad, que no la esperanza de vida. Cuando hablamos de esperanza de vida, se afectan los niños. Entonces, los niños de África mueren muchísimo más, obviamente, que en Europa, en América. Pero cuando hablamos de esperanza de vida de las poblaciones, se tienen en cuenta los niños. Cuando hablamos de longevidad, es cuánto se vive de media. La vida media de personas que viven en Tanzania, concretamente algunas tribus, como vivimos nosotros, como vivíamos nosotros cuando el Cromañón, el Oriental y todos ellos, su longevidad está en 72, 73 años. Claro que hay soluciones de compromiso. Evidentemente, la ergonomía, las sillas que usamos,
el coche en el que vamos, el estar de pie, todo eso es ergonomía. Yo durante una década de mi vida, que me decía el dolor de espalda, muy intensamente, le dábamos un valor fundamental a la ergonomía. Mira, parece que se da mucho más valor a un informe médico, una resonancia, que a la silla donde nos sentamos. Miren, recuerdo hace muchos años, en un congreso en Grenoble, de niños escolares, o sea, de escolares. Y en el congreso había pupitres, mochilas para, les hablo de hace 20 años, para buscar la ergonomía de los niños. Bueno, aquí hicimos uno, por cierto, de Francia, y a la vuelta hice un congreso que ha sido el congreso más grande que he organizado en mi vida. Hubo 160 profesionales dedicados a dolor de espalda, que se llamaba dolor de espalda de niños y adolescentes. O sea, la ergonomía es fundamentalísima. Y las enfermedades neurodegenerativas que comienzan, los genes son como el dios Jano, tienen dos caras, una cara buena y una cara mala. Y la neurodegenerativa se manifiesta afortunadamente con la edad. Y los genes lo hemos dicho antes, los genes con las leyes de Mendel son decisivos. Miren, les voy a citar a Antonio de Zulueta. Antonio de Zulueta, que no es nada reconocido porque le pilló la guerra civil y era de izquierda republicana. Y después se comunicó su muerte 15 años después del primero. Pues fue el primero que dijo, está documentado, que la herencia no dependía solo de la mujer, sino que la herencia también intervenía, lo que es una obviedad, pero claro, les hablo de hace 100 años, lo que es una obviedad, que el hombre también hereda, bueno, y ahí lo vemos, los parecidos y tal, está claro, pero el primero que dijo que en la herencia de las personas interviene también el ADN del varón fue Antonio de Zulueta, que trabajó en la ciencia de estudiantes. Y, cómo no citar al Premio Nobel español. Mire, la envergadura del descubrimiento de este hombre es la siguiente. Fue el primero, el Premio Nobel, el primero que sintetizó la molécula del RNA-DNA. De hecho, él sintetizó la de RNA. Y un año después, un discípulo suyo, la del DNA. Si no hubiera habido ese descubrimiento, no se podría hablar de nada de ingeniería genética. El primero que describe una enzima que se llama RNA polimerasa, que es capaz de unir una base, una molécula con otra, para crear una molécula de RNA o DNA, fue Severo Ochoa, que es premio Nobel, que está enterrado en esto. Estas son las enfermedades. Esto lo voy a saltar. ¿Quién fue el primero? Me van a permitir que cometa una falta de educación durante toda la charla, y es mirar el reloj, porque no tengo ningún reloj que vea, y no quiero pasarme en horarios. Los primeros que hablaron de la importancia de los factores ambientales fue en 1850 un alemán que es un hombre que había publicado muchísimo de otros temas de neurociencias, como la guía, y que fue el primero que habló de la medicina social. ¿Por qué? Porque había una epidemia en Europa de cólera que en España mató a 300.000 personas y en Europa a 10 millones. Y este señor dijo, involucró a la medicina para hacerse que fuera social, que se preocuparan, que los políticos hablaran con los técnicos. Es lo que hoy, como ustedes saben, sigue pasando. Que los políticos van por un lado, los científicos por otro, los técnicos por otro. Y luego, dos españoles, un catalán, José de Letamendi, que es, desgraciadamente, donde está la delegación de Hacienda.
Con lo que yo quiero a Josep de Letamendi y que le hayan puesto al lado de la delegación, la plaza de la delegación de Hacienda, tiene delito. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que la trasladen algún día. Pues fueron los primeros, fueron absolutamente pioneros en considerar la importancia de factores biopsicosociales, de factores ambientales, el ruido, las comidas, el estrés. Esto es demostrar cómo todo el mundo se ha preocupado de los factores biopsicosociales. Fíjense, la Universidad del Norte de Noruega, ambiente electromagnético. Yo tengo pacientes que viven encima de grandes superficies y que oyen la nevera, el refrigerador de las grandes superficies, o oyen los aires acondicionados de instituciones que están cerca. No, todo eso, yo he tenido la suerte de ver cuando se hizo el edificio de gas natural, que todos ustedes conocen, que hubo un montón de una enfermedad que se llama lipodistrofia. Y es que hacían, no sé si el doctor La Torre vio alguno, que hacían unos socavones en los muslos de las secretarias porque había unas corrientes electromagnéticas. Bueno, pues aquí la Universidad del Norte de Noruega apoya en la creación de un estudio pormenorizado de este tema. Y luego la cultura de los síndromes ligados a la cultura. Fíjense, si ustedes ponen en los manuales de medicina síndromes ligados a la cultura, esto es motivo de reflexión, como toda la tertulia. Ustedes ponen síndromes ligados a la cultura y les pone una enfermedad que hay en Sudáfrica, una enfermedad que tiene una tribu del Congo, una enfermedad que se ha visto que hay en el altiplano. No hace falta irse tan lejos. En África no hay anorexia, en África no hay fibromialgia, en África no hay fibromialgia. Esto está documentado. Estos son enfermedades ligadas a la cultura. La cultura nuestra, la cultura occidental, es capaz de generar, es muy duro decirlo, pero bueno, habrá que levantar la voz y no decir que solo ligados a la cultura de estos señores africanos que tienen un nivel de vida, ¿no? Decir que tenemos un top de nivel de vida, resulta que estamos generando un tipo de patología naturalmente diferente, pero un tipo de patología como es la anorexia nerviosa, como es la fibromialgia, como es el intestino irritable, como es todas estas patologías. Luego, alguna culpa, también la cultura, que es el motivo de la charla. ¿De qué enfermamos? Enfermamos de la medicina de la evolución, enfermamos de factores biopsicosociales, enfermamos de factores de la cultura, aunque suene durísimo. La relación entre factores biopsicosociales y la adherencia al tratamiento. El tema de la adherencia al tratamiento es un tema que a todos nos preocupamos. Nos preocupa muchísimo a los profesionales. Y es que el paciente se desentienda del tratamiento y no lo haga, o porque ha visto el prospecto, o porque el médico no ha estado suficientemente persuasivo, o por la razón que sea. El adherirse al tratamiento, es un tema de mayor importancia, porque muchos pacientes abandonan los tratamientos porque sí, pero bueno, no hace 2 horas, sí, que estaba visitando y una señora, le digo, ¿cómo se encuentra? ¿Era un cuadro de fatiga crónica? No, estoy igual, no me he hecho nada de tratamiento. Y, bueno, vamos a recapitular, ¿está usted tomando? No lo tomo. Ah, no lo tomo. No, en una casa, es que somos milagreros, pero ya tanto, no. O sea, una caja es imposible. Yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo llevo usted con su fatiga crónica? No, 1 año, 1 año y medio, en una caja de un medicamento, que saben ustedes que yo no soy nada pero medicamentos. Esta charla estaría patrocinada con un laboratorio que hay unos datos estadísticos de lo que funciona en el nanolíneo. Pero claro, habría que, o sea, tampoco puede pedirse que una caja resuelva un problema de fatiga de 1 año. Llama la atención del concepto de soledad.
Fíjense, en Alemania se publicó la alfabetización en salud. Federico Mayor Zaragoza, que como saben es un catalán, que fue presidente de la UNESCO, hizo el libro de la Tierra y educación para todos a lo largo de toda la vida. Eso es lo que estamos haciendo. Porque lo que como ustedes ven, yo aquí no tengo ninguna tendenciosidad de que compren esto, compren aquello. Bueno, el libro mío es muy bueno, ¿verdad? Pues, pero no hacemos propaganda de nada. Educamos a la población, no tendenciosamente, que es lo que hace Internet. No tendenciosamente, sino educar a la población. Federico Mayor Zaragoza, que es un hombre brillantísimo. 3 palabras para decir cuándo se demostró por primera vez la importancia del ambiente. Pues fueron el Instituto Pasteur, seguramente habrán oído hablar de ellos, Jacob y Monod, descubrieron cómo en el intestino hay una bacteria que se llama Escherichia coli y que tiene una enzima para destruir a la lactosa. Pues esa bacteria con ese gen solo se activa cuando hay lactosa. Es el gen de la lactasa. Solo se activa cuando la bacteria, cuando el bicho detecta que en el intestino hay lactosa, si no, no se activa. Lo mismo que los tibetanos en la cueva de Misoa. Lo mismo que los tibetanos que tienen un gen que se activa en déficit de oxígeno. La importancia del ambiente. El primero que habló de los factores biopsicosociales referidos a la persona fue Engels, aunque realmente para ser estrictos y académicos, que lo somos, hubo un español, Laín Entrado, que lo había descrito antes, pero lo había descrito en castellano, no tuvo la difusión que le llamó, además le llamó síndrome diseltírico. No sé cómo pensaba que eso se le podía recordar a alguien. O sea, podía haberle llamado de otra manera, pero le llamó diseltírico. Un día se lo contaba a un filósofo en Asturias, y nos hablaba de una charla, y dice, bueno, es que la raíz de diseltírico, digo, bueno, pero yo cuando estoy hablando en público, acordarme del diseltírico, me presento a notario, o sea, si me acuerdo, pues fíjense, 2 conceptos. ¿Y qué fue lo que dijo este hombre? ¿Qué fue lo que dijo? Y pues, si buscan factores biopsicosociales, será lo primero que veo. Dijo que el 80% de los pacientes que tenía ingresados durante 20 años hizo el trabajo. El 80% de los pacientes que tenía ingresados o en planta, o en consulta, tenían sentimiento de soledad o de desesperación. El 80%. Claro, ahí se entiende este concepto que es apasionante. Es el concepto de obsolescencia. ¿Qué es? Es cuando la persona, por motivos de la edad, nota que se modifica el estatus que había tenido hasta ese momento. Fíjense qué concepto tan apasionante. A mí me lo resulta, porque además se relaciona directamente con el concepto de bipersonalidad. El concepto de bipersonalidad, ¿dónde nace? ¿Y qué quiere decir? Que la esencia de la persona son los otros. Uno es lo que es en función de los otros. Uno es padre de, hijo de, hermano de, médico de, alumno de. Claro, en el momento que la persona, uno es lo que es en función de los otros, en el momento que la sociedad, la persona nota un cambio del status quo que había tenido, aparecen manifestaciones. Esto tenemos la consulta abarrotada, físicas, psíquicas, de todo tipo. Síndrome de obsolescencia es el paciente que ha tenido un estatus y que de pronto, por la edad, empiezan a tratarlo, bueno, te voy a contar, y seguro que está en la mente de todos. Y él nota que el trato que me dan ahora es diferente. Y comienza a tener manifestaciones físicas y emocionales de todo tipo.
El presidente de la Sociedad Europea de Medicina Psicosomática habla de la importancia de los factores, claro, naturalmente. Pero fíjense, la OMS dice, hablamos de cáncer, los resultados demuestran que los autores, acontecimientos vitales estresantes tienen más asociación, mucho más fuerte que los factores psicosociales. O sea, acontecimientos vitales estresantes. Entonces, uno se pone a pensar en acontecimientos vitales estresantes. ¿Se estará refiriendo al sufrimiento? ¿Y por qué no lo pone? ¿Por qué la OMS no puede poner al sufrimiento? ¿Por qué tiene que poner acontecimientos vitales estresantes? Si con una palabra lo resume, ¿por qué evita la palabra sufrimiento? Pues, la sociedad actual no puede permitirse el sufrimiento ni el dolor, porque finalmente es eso lo que se subyace. Detrás de eso lo que se subyace es una sociedad hedónica. Y la pregunta, ¿qué es el sufrimiento? ¿Cómo podemos definir el sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? Cuando hablamos de sufrimiento, no es que menudo sufrimiento tiene. Menudo sufrimiento tiene. Ha habido tres definiciones. Una de nuestro grandísimo Ramón Vallés, que seguro que muchos conocen, catedrático de la Universidad de Barcelona. Y todos coinciden en dos conceptos. El sentimiento de amenaza y el sentimiento de desintegración de la persona. Pero claro, me gustaría transmitirles que tenemos que verlo en macro. El concepto de amenaza no es que me amenace ahora un señor, una señora, o que se desintegre mi persona. El concepto de amenaza es que amenace a algo, a todo lo que yo considero mi entorno. Ese es el tema. El concepto de amenaza está perfectamente descrita por esta autora, que fue la primera que se ocupó de los cuidados paliativos. A un señor le amenazan, quedas despedido de tu trabajo. Lo primero que tiene es negación, pero ¿cómo me vas a despedir a mí? Si ya conocí a tu padre, llevo 30 años aquí trabajando y ya no me vas a despedir. Negación. Lo segundo es ira. Eres un tal, eres un cual, ¿cómo me vas a despedir? Lo tercero, negociación. Bueno, está bien. Ya que me despides, por lo menos. Lo siguiente, la tristeza cuando está el puesto de trabajo. Y lo último, la aceptación y autonomía, la capacidad de resolver los problemas por uno mismo, que es el concepto de autonomía. Desde los tiempos de Kant, porque ahora antes era totalmente, un aspecto totalmente político, griego. El concepto de amenaza, sabemos cómo funciona ya el cerebro. Esto es muy importante. Luego, si me da tiempo, haré un comentario al respecto. Sabemos cómo funciona el cerebro. Sabemos mucha psicofisiología, muchas neurociencias. Y el segundo concepto es el de desintegración de la persona. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la esencia de la persona? ¿Cuál es la esencia de la persona? Para cada uno de nosotros a lo mejor es una cosa, porque eso ha pasado a lo largo de la historia. Lo más importante, seguramente, lo más bonito, es el concepto espinosista, de Spinoza, que es el concepto del existencialismo. Es el esfuerzo que hacemos por seguir siendo nosotros. El esfuerzo que hacemos por seguir siendo nosotros mismos, por no desintegrarnos. Pero desintegrarnos no es solo mi persona, es mi entorno, incluso físico. Mi entorno, incluso físico. Esa es la definición de desintegración de la persona. Luego los existencialistas, en Kierkegaard, ya hablaron del sentido de la vida, la libertad, la voluntad, pero el concepto del esfuerzo que hacemos por seguir siendo nosotros mismos. Otro filósofo súper conocido, Schopenhauer, decía que somos deseo tener, deseo. La esencia del hombre es el deseo. El concepto de bipersonalidad
la esencia del hombre son los otros. Para un catedrático de mucho prestigio en bioética, Diego Gracia, somos un animal deliberante. Es verdad, o sea, si lo piensan, somos un animal deliberante, estamos siempre deliberando y tomando decisiones. Somos un animal deliberante. Esa es la esencia de la persona. Y para Persson, ¿qué somos? El impulso que nos da permanentemente para seguir siendo lo que somos. Cada mañana el impulso nuestro en mantener nuestro ser, nuestra entidad. El sufrimiento para el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, fíjense, hablando con él, le decía, hablando del sufrimiento, claro que es el tema que estamos tratando, decía, y si alguien te dice que no ha sufrido, dile, tenga usted un poquito de paciencia, hombre. ¿Y qué nos hace sufrir? Con esto seguramente acabaré, aunque el rollo podría durar mucho más. El dolor físico nos hace sufrir. No de entrada dices, me duele un poco la rodilla, cuando llevas 3 meses, al final, ¿qué será lo de la rodilla? Y cuando llevas un año, no, si esta rodilla acabará conmigo. Ese dolor que se asocia, como dice el profesor del Hospital de Montesinaí de Nueva York, cuando el paciente tiene sensación de que le dejan atrás los trastornos funcionales que muchos de los que están aquí tienen. Ahí, las contingencias, las cosas que nos pasan a diario, las cosas en las que ponemos el alma porque salgan adelante y luego no funcionan, son las contingencias. El mal de pena, por supuesto que el mal de pena nos hace sufrir, por supuesto. El sentimiento de culpa, qué concepto tan bonito, ¿verdad? El sentimiento de culpa. ¿Cuántos pacientes tengo que se han arrepentido de mi madre en la residencia, mi padre en la residencia, mi padre en casa, está en casa de un amigo sufre, si la veo en la residencia no me gusta, este sentimiento de culpa? Es una pena que no tenemos mucho tiempo, pero son motivos de reflexión y que estoy seguro que muchos de ustedes estas cosas les resultan. La perversidad del lenguaje. Este concepto también es apasionante, es de Miguel García Baró, que es un profesor de filosofía. Yo puedo vivir en la... Bueno, yo como médico, pero ustedes, cualquiera. Yo el viernes le digo a un señor, no me gusta nada este análisis, venga usted el lunes, pero no lo veo claro, estos datos no me gustan nada, y se pasa todo el fin de semana llorando metido en la cama. Esa es la perversidad del lenguaje. O en las cenas de Navidad, parece que te veo un poquito más gorda. Así, parece que te veo un poquito más gorda. La cuñada de Zaragoza que ha venido y me ha encontrado un poquito más gorda. Ya le has hundido en la miseria. El sufrimiento metafísico. ¿Qué sentido tiene mi vida? Pues hay gente que se lo pregunta y que nos pueda parecer mentira. ¿Qué sentido tiene mi vida? La libertad. Claro, si uno tiene, decía Alonso Fernández, un catedrático amigo de muchas de las personas que me están viendo, que ha fallecido recientemente, que si no tienes voluntad, no eres libre. Las enfermedades de la voluntad son muy importantes. Las describió un francés que era director de los hospitales de París en 1850, y se llamaba Ernest Guillot. Y seguro que les va a resultar familiar. Uno es la abulia. Yo pintaría ahora mismo este auditorio, es que no tengo fuerzas. Es que me encantaría cambiar los muebles de la cocina, ponerlos que miran al norte, que miran al sur, pero es que no tengo fuerza. Abulia es esa falta de fuerza que tienes para poder poner en marcha tus deseos. Otra enfermedad de la voluntad es la procrastinación. Ya lo haremos antes. Eso
Desgraciadamente, en España sabemos mucho. Con Mariano José de Larra, vuelva usted mañana y ya que hoy ya voy a acabar. La procrastinación. Ya lo haremos mañana. Esto ya lo haremos mañana. No se preocupe que ya lo haremos mañana. Y otra enfermedad de la voluntad, el caerium vitae, que describiera el futuro 300 años, el aburrimiento. Y que Séneca, el siglo I después de Cristo, definía como siempre lo mismo. Vamos a hablar de la rutina. Siempre lo mismo, decía Séneca. San Agustín, el tedio de la existencia. El siglo XIX, Fred Nichet, ya saben, el romanticismo en su máximo esplendor, hablaba del mal del siglo, el mal del siglo, el aburrimiento, George Sand, Chopin, todos. El aburrimiento era el mal del siglo. Yo a veces me pregunto, el mal del siglo del XX, los totalitarismos, probablemente. Y el del XXI, el hedonismo. El hedonismo que a lo mejor está justificado como una forma de respuesta a la cultura catastrofista, a la propaganda del miedo. A lo mejor está justificado. De hecho, algún autor, que ya les he citado antes, habla de que el aumento de opioides en la sociedad occidental se debe a que sufrir, dolor, nada. Hay una cultura del miedo, ahora cuando lleguen a casa y pongan la tele, esto ya lo saben ustedes. Un culto al catastrofismo, una propaganda institucionalizada. En Alemania hablan de la ecolalia catastrofista. Ecolalia es una enfermedad, una psicopatología que el paciente repite, el paciente no, el paciente repite lo último que oye, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Pues me encuentro bien. Pero parece que te veo mejor cara. Sí, mejor cara, pero me duele mucho el estómago. En la ecolalia catastrofista, todo el mundo repite la catástrofe, el miedo. Entonces, como consecuencia de este catastrofismo instalado en la sociedad, aparece un hedonismo que ante cualquier dolor, sufrimiento, se nutre de opioides. ¿Cómo puede ser que se esté recetando opioides para una artrosis de rodilla? La incertidumbre y la bipersonalidad, que es este concepto tan apasionante, que uno es lo que es en función de los otros. Entonces vuelve a salir el tema de la soledad y vuelve a salir el tema de la residencia. A lo mejor en las residencias hay una soledad, un aburrimiento que favorece el fallecimiento. Todo eso con una personalidad especial, no sé cuándo pararme. Vamos a hacer este comentario. Claro, todo tiene que estar supeditado a los valores que cada uno tenga. Hay unos valores intrínsecos en los que estamos todos de acuerdo. El amor, la salud, el bienestar, la justicia, la libertad. Y hay otros valores que ya son optativos, se llaman instrumentales. Pues la riqueza, el dinero, las casas, los coches, los atuendos, etc. Pero es verdad que los valores que cada uno tenga, por ejemplo, los valores de un africano que viva en un estado diferente al nuestro, son diferentes a los nuestros. Entonces, ¿cuáles son los valores que se tienen que aplicar delante de un testigo de Jehová? ¿Los suyos o los míos? Soy su médico. Que cuando están en una discusión acalorada, en un matrimonio que se separa, ¿qué valores? Uno tiene unos valores, unas ideas, lo que hablábamos de la migratología de Julia Duche. Nos interrelacionamos y uno se relaciona con personas que tienen otros valores. ¿Quién tiene la razón? Porque él tiene sus valores, no tiene los míos.
sabe mal, pero es que tengo una serie de valores que son completamente diferentes. Y estamos todo el día tomando decisiones. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo se resuelve esto? Pues se resuelve de una forma muy bonita, con deliberación. Deliberación viene del latín, lo creó Aristóteles, este término. Viene de librar de la balanza. Una balanza, y poner en una balanza lo que piensa uno, lo que piensa otro, y ¿qué debo hacer? ¿Me cambio de coche? No, pues me voy a costar un dineral y estamos en crisis, y o disfruto, y ¿qué debo hacer? Primero deliberar, poner en una balanza, y luego ser prudente. Ser prudente, como Baltasar Gracián, que les recomiendo que lean el libro El oráculo de la prudencia de Baltasar Gracián, que da 300 consejos. Yo les he traído aquí algunos, con esto voy a parar, les he traído aquí algunos por su actualidad, y está escrito en 1650. Controla las situaciones imprevistas. Y hoy, cuando he venido a dar la charla, ha sido imprevisto y dicho, qué mal. Pido disculpas a las personas que me están viendo por online, porque yo creí que era todo un poco diferente. Controla las situaciones imprevistas, ¿es verdad? El silencio es el santuario de la prudencia. Es que lo dice todo. El silencio es el santuario de la prudencia. No, estaba pensando yo ahora en las redes sociales. Por cierto, que enlaza con el tema del hedonismo. Qué cantidad de fotos hay, ¿no? Que todo el mundo está en la Torre Eiffel o en la avenida, que yo les veo, en la avenida Gaudí. Y esto está colgado en Instagram, luego lo de la discusión, lo de la enfermedad, la colitis que tiene, todo esto no sale. Esto no sale. Esto no lo ponemos. Ponemos, colgamos, que ahora voy a estar en Manhattan. Es algo, Manhattan, fotografiándome, pero luego por la noche me duermo porque realmente no puedo pagar la hipoteca. Pero es que eso no lo puede poner nadie. Es que no se puede hablar de sufrimiento. Tenemos que matizarlo. Situaciones vitales. La prisa es una pasión de necios. Es buenísimo, ¿eh? Sin embargo, fíjense el matiz. La diligencia es la madre del éxito. O sea, no tengas prisa, pero no procrastinices. No vuelva usted mañana, ya lo hago yo. O sea, la prisa es muy mala, pero la diligencia es, bueno, a ver, perfecta. Vamos al ataque. Mucho consiguió quien no dejó nada para mañana. Es que esta frase es buenísima. Pues ya hablaremos mañana, pero hombre, que tendríamos que tener esto. Mañana nos va a salir mal porque no tenemos tiempo. Déjame, ya lo haré yo mañana. Y una reflexión preciosa porque estamos entre pacientes. La queja desacredita, atrae el odio, no la compasión. Miren, hubo un discípulo de Freud, que llaman los heterodoxos, que se llama Adler, que tiene una frase buenísima y que enlaza directamente, hablo de 1910, con esto del 1650, que es: la debilidad es un arma muy poderosa. La debilidad es un arma muy poderosa, porque te crea dependencia. Tienes a todo el mundo alrededor, ¿no? Si yo ya iría, ya me gustaría, pero no, pero que nada, no va a haber ninguno, no te vamos a ayudar, ni solo. Y la queja desacredita. En la persona que nos quejamos, yo creo que nuestro inconsciente lo que quiere es que se compadezcan de nosotros. Pobre Fernando, qué mal rato está pasando. Pero no, no es verdad. La queja desacredita, genera odio. Hay que pesado todo el rato, Fernando, que no viene al fútbol ni a un sitio que le duele la rodilla, que no me duele, que va a ser un grave. Lo oculto encierra veneración. Fíjense, lo oculto encierra veneración. Si esto lo pusiéramos ahora en un anuncio, en medio de
la diagonal de Barcelona, lo oculto genera veneración. El 95% de los paseantes dirían, lo oculto genera veneración. Porque todo el mundo, en el momento que tiene algo feliz que resaltar, lo pone. Y aunque no sea feliz, todo, está todo en boca de todos, todos lo hablamos, todos que se sepa todo. Transparencia absoluta. Bueno, voy a hablar, ya acabo de verdad, porque me he entretenido mucho. Todo este tema del sufrimiento, llevado al dolor, como causa de dolor, ha hecho que actualmente se tiren por tierra todos los conceptos que había de dolor agudo, crónico, todo eso ya ha periculado. Ahora es dolor agudo, dolor permanente, las artritis reumatoides, las fracturas, que no consolidan, las enfermedades de larga duración. Pero luego está el dolor crónico, que es el dolor que en su génesis, fíjense, es que esto es la OMS, esto no es calle La Tapia 25, esto es la OMS, quien lo dice, que hay un dolor que en su génesis intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales. En su génesis. ¿Y qué factor hay? El sufrimiento. Este es el dolor crónico. En su génesis, en su origen, intervienen factores psicológicos, fisiológicos y sociales. Por eso se habla de algología antropológica. ¿Por qué? Porque en el concepto de antropología, y ahora ya sí que acabo, miren, en medicina cuando no se nos ocurre nada le cambiamos el nombre a algo que no existía y así parece que avanzamos. Porque ahora todo el mundo habla de medicina holística, integrativa, todos estos términos, cuando ya están descritos en 1927 por la Universidad de Heidelberg, diciendo que había en 1927 que para entender al enfermo había que tener en cuenta su ambiente. O es lo mismo una artritis reumatoide en un paciente que vive en la diagonal de Barcelona, en que es de aquí de Barcelona, a una paciente que tiene una artritis reumatoide en Barcelona y vive en otro barrio y tiene a su madre en Caracas. Es la misma artritis. Vamos, ya les garantizo yo, en base a mis canas, que no se parecen en nada, en nada. El ambiente social, el ambiente en el que se mueve, el apoyo social, la coherencia, la cohesión social en la que se vive, todo eso es la antropología. La antropología no es que yo ahora me haya dedicado a investigar a las tribus, no, antropología es un concepto que engloba al ser entero, humano, a la persona, su vida, su biografía y su capacidad de adaptación, por eso la medicina evolutiva. He visto yo hoy, exacto, he visto yo hoy, te he dicho, esta tarde tuve una charla, me acuerdo. He visto una paciente, fíjense, es una paciente que hace 2 años se tuerce un tobillo. Hace 2 años se tuerce un tobillo. Llega a su casa, no de manera importante, se tuerce un poquito, pero nada. Llega a su casa y al día siguiente, ostras, sí que parece que me duele. Empiezan a hacer radiografías, resonancias, no aparece nada por ningún sitio. La infiltran, tal, no aparece nada. 2 años de evolución. Este paciente, les digo a ustedes mi palabra de honor, que lo he visto hoy. Una chica de 40 45 con el marido. No sé si estará. Y 2 años, mamografía, resonancia por la derecha, resonancia por la izquierda, tac. Y claro, cuando viene a verme a mí, descarto lo orgánico, ya evidentemente no hay nada. Lo termino de explorar, nada más lo muevo todo, no se ha hinchado, nunca se ha hinchado, nunca ha tenido signos
inflamatorio. Me siento en mi sillón y según se está levantando le digo, dame detalles, ¿cómo fue aquello? ¿Qué fue lo que pasó? No, pues nada, iba andando, vivía aquí en Barcelona, iba andando y se me torció. No, no, pero ¿te pasó algo entonces? Bueno, habíamos con mi madre. Ese es el dolor crónico, el que está ligado a una emoción. Ese es el dolor nociplástico, que es un nombre rarísimo, que se han inventado en el Instituto Karolinska, nada más y nada menos, y que la OMS lo reconoce. El dolor ligado a una emoción. Por eso es importante la antropología. Por eso es importante no solo las pruebas diagnósticas, que por cierto no curan. Por eso es importante el fármaco, pero hay vida fuera del fármaco. Hay vida fuera del fármaco. Y es la antropología, la visión del enfermo, de sus emociones, lo que sufre, cómo vive, todo eso. Lo que pasa es que pues no tenemos tiempo. Ahora las huelgas de médicos, claro, reivindican 10 minutos. Si no es un tema de tiempo. Hay un autor alemán que dice, si preguntas emociones, te contestan emociones. Si preguntas solo somático, te contestan solo somático. Muchísimas gracias. No sé si... No sé si hay alguna pregunta, Carolina, o ustedes. Nada. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren hacer algún comentario? Adelante. Sí. Distrofia. Seguramente. Seguramente, porque esto es biología. De las muchísimas pacientes que viven cuando el beneficio de gas natural, y a lo mejor habría 50 personas y solo les afecta bien. Seguro que hay factores predisponentes, que hablamos genético, que se despierta el gen cuando tal, el tipo de musculatura. Es que es muy complicado. Por eso Internet y estas informaciones de no conocimiento que, que el paciente le falta tanto dato. La biología no es racional. La biología tiene comportamientos imprevisibles. ¿Por qué? Lo que hablábamos del virus, por eso lo ves a diario. A este paciente mío, el reumatólogo, cuando le diagnosticas un lupus o una artritis reumatoide, bueno, doctor, superado el traste, ¿qué me va a pasar? Ni idea. No conozco ni idea. O sea, los 50 años de reumatólogo ha perdido usted el tiempo miserablemente. No, es que tiene un comportamiento imprevisible. Igual ha hecho un brote ahora y no hace un brote hasta dentro de 10 años. O igual hace un brote de la semana que viene. Contestando a tu pregunta. Imprevisible. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué a uno le afecta más a otro no? Sí. Exactamente. Exactamente. En base a las leyes de Mendel, que de pronto, mire, hoy he visitado una primera visita, ustedes pueden hacer una persona con una enfermedad ósea. Venía con un señor que ya he deducido que era el de los hermanos.
preguntado qué enfermedad tienen y tal. Dice, de 5 hermanos, la tienen 2. Y los padres son sanísimos. O sea, por eso atribuyen las leyes de Mendel y luego la adaptación, como ha dicho muy bien ella. Por eso dicen Darwin. Luego las contingencias adaptativas, por ejemplo, la híbrida. Tenemos una pregunta online, doctor. Nantes, por favor. A ver, ¿cómo? Perdón. Buenas noches, querido profesor. Un placer saludarle. Bueno, la preguntita se las trae, muchas gracias. Claro, yo me conformo con el señalamiento, con el insight, con que el paciente tome conciencia de que su biografía es muy importante, de que su entorno es muy importante. Y luego enseñar la educación sanitaria, el ejercicio, la relajación, el descanso, evitar las comidas de un tipo ansiógeno, etc. Es verdad que todo esto es muy teórico, efectivamente, y que la aplicación práctica es extremadamente difícil, pero yo me conformo, y además, como usted sabe igual que yo, profesor, es que está documentado que el paciente tome conciencia de que lo que le pasa es por lo que ha vivido, por su historia, por su biografía, por su entorno, yo ya me conformo con eso. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la pregunta. Adelante. No, no. No, espera, estamos a un nivel de preguntas. Es muy fina la pregunta, ¿eh? Sí, sí, claro. Es un matiz. Yo soy muy frasista y tengo una que es que biología solo hay. Biología solo hay. Y probablemente a nivel cerebral, tenía una diapositiva que quería poner, que creo que es la siguiente, es precisamente. Bueno, este que ha intervenido es precisamente. Pues, no se puede saber psicología si no sabes fisiología. Decía un profesor de anatomía en el siglo XIX, Berlín. Pues a nivel psicofisiológico, esto lo decía porque hay que saber cómo funciona el cerebro a nivel psicofisiológico contestando a tu pregunta. Estoy seguro que es lo mismo. Que el cerebro tiene las mismas estructuras defensivas para no hacer aquello que debería. ¿Sabes? Las estructuras que se activan o se desactivan en el cerebro son las mismas, entereza y procrastinación. Pero luego, es verdad que tenemos, yo lo veo a diario, estos matices realmente existen y la respuesta la da la psicofisiología. Es que se funciona exactamente igual. Ya es un procrastinador de Google, de Wikipedia. No, eso sería burla. Ese es un concepto un poco diferente.
Abulia es, me gustaría pintar este auditorio de negro, pero no tengo foto. Eso es abulia. Ahí está. ¿Qué es esto? Es que es el elan vital de Bergson, que he dicho, el impulso que cada uno tiene de salir adelante, de seguir siendo el mismo, de luchar por el mundo. Ah, bueno, ahora se lo digo a las monjas. Ahora se lo digo a las monjas. Bueno, este es el concepto de afrontamiento. ¿Qué más preguntas? A ver. No, yo no tengo muchos años de experiencia en este tipo de pacientes. Vida. Es verdad que es un dolor ligado a la infusión, pero de ahí a que, hombre, algún paciente dice, he llegado a tener ideas de suicidio excepcional y si lo verbalizan es que no está. Pero no, yo no creo que un paciente que tenga un dolor crónico, como el que hemos hablado, ligado a una emoción, tenga ideaciones suicidas. Más preguntas. Adelante. Sí, está muy estudiado. Lo mismo que tienen más percepción de olores malos. Que enlaza un poco con lo que es una hipersensibilidad. Tiene un sentimiento catastrofista. Eso está descrito. Mira, cuando tenía dolor físico, lo describió un holandés, Meltak, apuntado en Canadá. Cuando un paciente tiene un dolor el primer día, pues nada, me duele un poco, me parece que me dolía todo un poco. A ver si voy al médico. A los 2 meses ya no es solo una percepción sensorial de que me duele, sino ya es a ver al final qué voy a tener. Es componentes afectivos que llamamos de ansiedad y de cierta tristeza. Pues que no puedo trabajar. Me dicen de ir al fútbol, no voy porque es que no me veo con fuerza. Pero es que si el dolor perdura en el tiempo, aparece el concepto de catastrofismo. La definición se dio en Chicago hace muchos años. Es ideación, fíjate la frase, ideación negativa excluyente. Ideación negativa, pero aún peor, excluyente. No me interesa nada que no sea mi ideación negativa. El fútbol, para fútbol estoy yo. ¿Te vienes a Sitges a comer? Y cerquita, a comer, me va a doler todo. Ideación negativa, excluyente. O sea, no me interesa nada que no sea un dolor. Es la definición de catástrofe.
Estoy totalmente de acuerdo. El cerebro tiene tendencia a la rutina y tiene tendencia a lo negativo. Les voy a contar una anécdota de un trabajo que se publicó. En un congreso, los médicos vamos más a oír charlas de lo que ya saben que de una charla nueva. O sea, saben que ahora se hacen varias salas de congreso, que hay una grande, pero si hay 5 salas, y dentro, por ejemplo, los reumatólogos, artritis reumatoide, últimos avances. En otra sala, la da el doctor Pepito de Bilbao. Lupus, eritematoso diseminado, el doctor tal de Zaragoza. Lupus, artritis, espondilitis, fibromialgia. Y aparece una sala. Algología antropológica. Una nueva visión del enfermo. Y tiene tendencia a ir a lo que ya conoce, a la rutina. Y efectivamente, a encabezarlo con ideaciones negativas. Totalmente. Última pregunta, si hay una, y nos retiramos a los cuarteles de invierno. Nada más, por eso. Ha sido un placer.